Muchas gracias a la Fundación por organizar este diálogo y a Pedro por estar aquí y al resto de panelistas. Yo espero que nos lo pasemos muy bien en el poco rato que tenemos juntos, pero vamos a tocar temas que, aunque se tocan poco en España, aspectos de seguridad y geopolítica, de hecho nos afectan a todos y están absolutamente presentes en nuestro día a día. Entonces espero que podamos hacer un recorrido hoy con una cierta estructura y bajo el marco de tu análisis y teoría de las relaciones internacionales, porque en el fondo este es un libro, yo creo, de teoría de las relaciones internacionales, muy aplicada pues, de algunos de los temas que están en las portadas hoy, desde la intervención rusa en cuestiones en España, como la cuestión catalana u otras, de la situación en Oriente Medio y Siria, del ascenso de China en el orden internacional, de inteligencia artificial y defensa. Tenemos un abanico enorme de temas, pero son todos extremadamente interesantes. Espero que nos dé tiempo a cubrir por lo menos parte de ellos. Pero sé que, Pedro, querías te cedo la palabra brevemente para que puedas dirigirte al público y luego ya empiezo con una batería de preguntas que tengo para ti y para el resto de ponentes. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino. Muchas gracias a Ariel, que gracias a Francisco estamos aquí esta tarde, porque esto ha sido un trabajo de equipo, sin lugar a dudas. Pero sobre todo, les quería dar las gracias a ustedes, porque el éxito del libro sobre todo radica en su interés, que de repente nos hemos encontrado que parecía que era una sociedad que solamente le preocupaban los reality shows y este tipo de programas, y resulta que no es así. Y el fútbol. Y el fútbol, efectivamente. Y resulta que no es así. Hemos descubierto una sociedad absolutamente madura, que es lo que da el éxito al libro. Mi primera pregunta, que va dirigida a ti, pero a lo mejor los otros panelistas también quieren entrar en ello, es: cuando yo leo el libro, básicamente veo un libro realista, ¿no? Que la teoría, el realismo en las relaciones internacionales lo que hace es poner la centralidad de la teoría ante la pregunta ¿por qué se comportan los estados como se comportan? La respuesta es por poder, ¿no? Por mantener o maximizar el poder. Y el poder en sentido muy tradicional, ¿no? Poder militar, población, en algunos casos poder económico y demás. Y es curioso esta teoría, además, viniendo de un europeo, porque los europeos tendemos a ser mucho más liberales en el planteamiento, y el liberalismo en relaciones internacionales pone el énfasis no tanto en el poder, sino en la interdependencia económica, las instituciones, los tratados internacionales. Entonces, una de las preguntas que a mí me surgía según leía el libro era ¿dónde está esa realidad, ¿no? ¿Dónde está ese entramado institucional? Hablabas, por ejemplo, de que al final las alianzas son absolutamente cambiantes porque responden a los intereses concretos y puntuales en un momento dado, pero en el marco europeo y en el marco de la OTAN, donde tenemos estas instituciones tan duraderas, ¿cuál es tu opinión sobre esa realidad que va más allá del poder y que es cómo se enmarañan los estados en tratados? Y prometo que esta es la última pregunta que hago de teoría de las relaciones internacionales, pero te la tenía que preguntar. Y de hecho añado otra dimensión, porque en teoría de las relaciones internacionales hay tres grandes ejes, ¿no? El realismo, poder puro; el liberalismo, interdependencia económica e instituciones; y el constructivismo, que habla precisamente de idiosincrasia y culturas. Y dice, no, lo importante no es el poder, son las ideas, las culturas, los vínculos. Y en un capítulo lo mencionas, la idiosincrasia, pero solamente de pasada. ¿Qué te lleva en tu experiencia vital y profesional a ese énfasis en el poder duro? No sé si es la experiencia militar o tu conocimiento de la geopolítica real, ¿no? Pero esa es mi primera pregunta, ¿no? ¿Por qué lo centras tanto en esa dimensión tan concreta y para muchos europeos tan del siglo XIX y tan bismarckiana, ¿no? Que muchos dirían, es que el mundo no es esto, el mundo es el mundo de la Unión Europea, la ley, el orden internacional y las instituciones globales, ¿no? Y luego hay otro tema también muy importante, Manuel. Tú has hablado de esta Europa que afortunadamente vivimos en un mundo, en una realidad social que no es la realidad del resto del planeta. Y yo he tenido la gran suerte, y quizá de un modo muy diferente al resto de otros compañeros militares, de haberme formado, he tenido esa gran ocasión de haberme formado prácticamente en medio mundo. Cuando digo medio mundo, digo en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Chino, que me dio una visión absolutamente diferente de la que podemos tener en Europa, absolutamente diferente. Pero es que también he estudiado en un kibutz en Israel. Lo he estudiado en Turquía, es decir, en sitios más allá de los habituales, que pueden ser Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Eso me ha dado una visión holística del mundo completamente diferente. Y por lo tanto, esa visión tan sumamente, como tú decías, muchas veces buenista, podríamos decir incluso, de que todo se soluciona con dinero, todo se soluciona repartiendo bondades a todo el mundo, pues vemos que el mundo no funciona así. Entre otras cosas, porque el valor de la vida que nosotros le damos aquí en Europa, afortunadamente, no es el valor de la vida que se le da en otros lugares. Y eso también nos tiene que alertar, porque cuando tú te vas a enfrentar con otro pueblo, con otra cultura, tienes que saber cómo van a reaccionar. Y lo que para ti le puedes dar ese valor tan sumamente importante como no al ser humano,
en otros sitios todavía, en muchos sitios del planeta, siguen sin dárselo. Cuando la Unión Europea estaba negociando con Ucrania su tratado de relación preferente con Ucrania, esa negociación a mí me consta que la llevaba la Dirección General de Comercio en la Unión Europea, con una falta total de la dimensión geoestratégica y geopolítica que tenía esa relación entre la Unión Europea y Rusia. Los rusos no lo estaban viendo desde la Dirección General de Comercio, lo estaban viendo desde el Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí hay una dimensión geopolítica de esta cuestión, ¿no? Entonces, ahí es cuando colisionan estos dos mundos, las dinámicas que se generan son verdaderamente fascinantes, y tú el tema ruso lo tocas y ahí consideras que hay un actor que ve el mundo de forma muy distinta a como lo vemos muchos desde Europa o Estados Unidos. Claro, ¿no? Aquí vemos a Rusia como el gran agresor, que poco menos nos va a invadir mañana con sus carros de combate, con sus armas nucleares, pero vamos a ver un mapa. Lo primero que tenemos que ver es un mapa. ¿Quién está rodeando a quién? ¿Quién se ha ido expandiendo y cercándole cada vez más a Rusia? Solamente tenemos que ver la expansión de esa OTAN. Pero fíjate, todavía mucho más allá. Hablas del tema de Ucrania. En el tema de Ucrania solamente había que haber leído historia. O sea, si lees un poco la historia, sabías cómo iba a reaccionar Rusia. E incluso, sinceramente, yo creo que Rusia ha reaccionado de un modo hasta relativamente moderado. O sea, si alguien pensaba que Rusia iba a ceder Crimea, o que iba a ceder el puerto de Sebastopol, el único puerto importante que ya tiene en todo el Mar Negro y todo lo que significa la salida al Mediterráneo, esas ansias que siempre ha tenido históricas de tener la flota en aguas calientes, o sea, es que estaba absolutamente ignorante con lo que hablamos de la historia. Además de la idiosincrasia, yo hablo muchísimo en el libro de la historia. Entender la historia es fundamental para entender a los pueblos. Es el tema de Corea del Norte. O sea, si no entendemos la historia de Corea del Norte, y la historia tan reciente, estamos hablando de mitad del siglo pasado, no podemos entender la reacción de todo un pueblo, que no solamente de un líder, de todo un pueblo. Pero exactamente sucede igual con Afganistán. Hombre, Afganistán, yo recuerdo, yo he hecho análisis en el año 2001 diciendo lo que nos iba a pasar, porque ya lo había pasado a los soviéticos en su momento en Afganistán, y más esfuerzo que hicieron los soviéticos en vidas humanas, en dinero, lo que invirtieron a invertir en Afganistán, y no les sirvió para nada. Pero es que eso ya les había pasado previamente a los británicos, se le había pasado desde la época de Alejandro Magno. Hay que leer mucha historia, por lo mismo, porque la historia está íntimamente relacionada con la idiosincrasia. Y aunque nos pensemos que nosotros hemos alcanzado el cenit de la civilización, y que efectivamente además muchas veces nos vemos casi obligados a exportar esta civilización nuestra al resto del mundo, hay otros 6.600 millones de personas en el mundo, además de estos que nos llamamos occidentales, que piensan completamente distinto de nosotros. Y en esa definición, donde veo que hay apoyo, y en esa definición de la realidad, ¿qué sucede con los estados que lindan con Rusia y con su soberanía y con la ley internacional y la voluntad de esos estados de entrar tal vez en OTAN, tal vez en Unión Europea? Eso se ignora en ese proceso porque tienen la mala suerte geopolítica e historia de lindar con Rusia. Mira, me contaba hace poco una persona de muy alto nivel, de uno de los países bálticos que no voy a citar, que se está empleando a Rusia para tapar la corrupción que existe en esos países, que no tiene nada que ver con los niveles mucho más altos que lo que podamos tener en España. Muchas veces está creando esa imagen del enemigo, que yo pongo la creación del enemigo, porque es la justificación para tener también, en cierto modo, sostenidas sus poblaciones. Y Manuel, en el libro pongo muchos ejemplos de cómo se retuerce ese derecho internacional constantemente por todos los grandes poderosos, precisamente por los que deberían garantizar el derecho internacional, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y lo utilizan y abusan de él sistemáticamente. Y podemos ir bien claro, un escenario ahora mismo en Siria. En Siria, que permanentemente están atacando los países del entorno, incumpliendo el derecho internacional, porque recordemos que en Siria tan solo hay dos países que legalmente, según el derecho internacional, pueden actuar, que son los que ha autorizado el gobierno de Damasco, que son Rusia e Irán. Todos los demás están actuando de manera ilegal. Cuando entra Turquía, cuando bombardea Israel, que hace la semana pasada, ha estado bombardeando posiciones del ejército iraní, ya no solamente de Hezbollah, dentro de Siria, o cuando se han realizado todo tipo de bombardeos al amparo de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que es absolutamente flexible porque da lugar a cualquier interpretación y sobre todo porque no hubo la segunda resolución, que es la que tenía que decir qué organización internacional o qué organización ad hoc o qué país de verdad podía intervenir en Siria, y esa resolución nunca llegó a ver la luz. Yo quería introducir un tema, después me encantaría volver a la pregunta de la estructura del orden internacional, el rol de Estados Unidos, el ascenso de China, que todavía no ha salido en la conversación, pero que tendremos ocasión de tocarlo. Pero como estamos hablando de Rusia, me encantaría hablar también con Juan Antonio del tema de los nuevos campos de la seguridad, de ciber, y de cómo el espacio ciber
transforma por completo, es uno de los campos que más transforma el mapa en el cual se ejerce el poder, porque de hecho confunde netamente las fronteras de la seguridad. Yo la semana pasada estaba hablando con un colega que está en Imperial College en Inglaterra trabajando en el programa de ciberseguridad, y él me decía que, claro, gran parte del análisis al inicio, cuando emergía el campo de la ciberseguridad, se iban a las capacidades convencionales y decían, bueno, pues este es un campo parecido, aquí habrá capacidades, habrá quien tenga hay capacidades ofensivas, defensivas, pero que la realidad es que es mucho más difícil interpretarlo, porque es un espectro que va desde la intervención en unas elecciones y la manipulación de cierto voto a la erosión de confianza en ciertas instituciones u otras. Y añado una última nota y te voy a preguntar cómo ves este campo, ¿no? Y cómo de importante crees que es en el futuro de la defensa. Pero hace como una semana y media, en una conferencia, una de las personas que ha nombrado la Unión Europea para dirigir la oficina de lucha contra la desinformación. La Unión Europea ha creado una oficina que básicamente tiene como función luchar contra la desinformación rusa. Aquí también tienes mucho que comentar tú, Mira. Y su mensaje fundamental fue el siguiente. La campaña de desinformación y de ataque a las instituciones occidentales que estamos viendo es distinta de la Guerra Fría por muchos motivos, pero fundamentalmente por uno. Y dijo, durante la Guerra Fría había una contranarrativa, había una cosmovisión, una visión del Estado y del individuo distinta de la occidental. En la actualidad no, en la actualidad esta campaña es mucho más subversiva, porque lo que busca es erosionar desde arriba las instituciones que componen el orden occidental liberal y desde abajo que cuestionemos incluso nuestra capacidad para acceder a alcanzar la verdad colectiva, la legitimidad de las instituciones que construimos, desde la prensa a las élites políticas. Entonces, busca la corrosión del sistema, incluso desde sus fundamentos más profundos, intelectuales, normativos y demás. Entonces, eso es una capacidad militar y de seguridad y de proyección de poder totalmente distinta de las que hemos vivido hasta el momento, ¿no? Entonces, me preguntaba cómo veías tú ese campo y luego iniciar una conversación sobre esa frontera de la seguridad. Además, es uno de los temas que más me fascina. La ciberseguridad es una gran analogía de esta situación. Tenemos que entender lo que es la parte de esos núcleos de la cibersoberanía, lo que vamos a desarrollar y por qué es tan importante una de las... Y Pedro así lo coloca y lo matiza y además lo ejemplifica de una forma extraordinariamente importante. ¿Por qué es tan importante la modificación de la conducta del ser humano, la modificación de la conducta y la inducción de la conducta sobre los conceptos de libertad? Es decir, pensar que somos libres cuando realmente no lo somos. Es decir, los grandes disparadores de esa situación, esa generación de creencias limitantes, que además tú lo haces especial mención con los dos coroneles chinos de la guerra sin restricciones. Y estamos pensando que el terreno de juego es el tradicional. Esto es asimétrico, polimórfico y donde tiene el objetivo es en el ser humano. ¿Por qué no entrar en nuestra capacidad de fuego tradicional? Es una capacidad previsible. La capacidad de trabajar sobre una operación psicológica, sobre la colectividad, que es tan antigua como el mundo, pero que además tiene unos potenciadores extraordinarios con este tipo de tecnologías, hace que lleguemos a la sensación de que estamos actuando de una forma libre cuando estamos actuando de una forma totalmente condicionada. Y por eso voy a la respuesta, es decir, ¿por qué una estrategia? Hay que tener una estrategia, sobre todo luego después tener la voluntad de llevarla a cabo y generar el presupuesto adecuado, como hace Reino Unido, para ser un espacio dominante. Porque esto es un espacio de dominio, es un espacio de poder y jugar a otro juego, que es al final, que dice Pedro, es no entender para nada lo que es el modelo de las relaciones internacionales, el nuevo modelo internacional, las relaciones entre los grandes estados y las grandes corporaciones, que ha sido siempre igual, pero ahora con una capacidad de ubicuidad extraordinaria en lo que la inmediatez hace que los órdenes sociales y los órdenes políticos no les dé tiempo a digerir los modelos. Y ahora, como decía Goebbels, aquí lo que hay que dar es continuamente vueltas a las ideas para que cuando vayas a discutir sobre la anterior, la siguiente ya esté totalmente puesta encima de la mesa y la anterior se te haya olvidado.
por muy importante que sea. Y esta idea, ahora te cedo la palabra, mira, pero esta idea del asedio al orden liberal, que yo creo que no somos conscientes muchas veces de cuán frágil y cuán sistemático está siendo ese asedio, tanto a sus instituciones visibles, como decíamos, OTAN, la Unión Europea y otras, como desde un punto de vista mucho más profundo, incluso por actores dentro de nuestras sociedades, por la permeabilidad de nuestras sociedades a este tipo de cuestiones, ¿no? En la cuestión rusa me preguntaba cuál era tu interpretación de la Sí, no, pero sobre todo mientras hablabais se me vino a la mente lo que dijo el Sviatoslav Levchenko, que fue jefe del KGB en Japón en los años 70. Él dijo, busca tus vulnerabilidades y encontrarás el KGB. El hombre fue muy sincero. Yo creo que no existe la frase que mejor lo resume, pero si la desplazamos al poder de la influencia, porque si hablamos del puro poder, hablamos de geopolítica, de geoestrategia, de hard power, incluso de soft power, desinformación, el poder de la influencia sutil no entra en estas categorías. Y para comprender, creo, el alcance total de ello, tenemos que buscar a nuestras vulnerabilidades. Y no voy a entrar en todas, ya han sido nombradas algunas, pero yo sí que creo que hay que subrayar un abismo que existe no solo en la percepción de geopolítica entre Rusia y Europa o Occidente en general, sino nosotros vivimos en un mundo de postverdad, de postnacionalismo, de postmodernismo, de postreligión. Nosotros vamos más allá del modernismo. Rusia vive, hasta Angela Merkel dijo que vive en el siglo XIX, quiero decir, todavía cree en valores conservadores, intenta ser un país religioso, cree en geopolítica, siempre ha subordinado derecho internacional al interés geopolítico, siempre ha subordinado la libertad de sus ciudadanos al orden y seguridad, que los rusos lo han aceptado. Quiero decir, es un mundo diferente. Nosotros estamos en postverdad, nosotros incluso los dos conceptos que han contribuido más en progreso de Occidente, que es la duda y la razón, ahora son armas que van contra nosotros, porque nosotros cuestionamos todo. No hay una verdad, hay verdades cuantas hay percepciones. Es un mundo, la verdad pues puede ser un punto de vista alternativo. La directora suprema de Russia Today, Margarita Simianova, ella dice que Russia Today, ahora se llama RT, simplemente ofrece un punto de vista alternativo, que ellos no hacen nada más. Quiero decir que por muy fuerte que sea la desinformación, que sea intento de manipulación, el poder de la influencia, su alcance depende de la solidez del blanco hacia dónde está orientado. No sé si tenías algo que comentar sobre ese tema y tu interpretación de este nuevo campo tan enorme, ¿no?, que lo tocas en varios puntos en el libro. En la guerra, en los conflictos, la desinformación ha existido siempre. La guerra es el campo abonado para la mentira, para la astucia, para la trampa, evidentemente. Lo que pasa es que es cierto que hay una diferencia sustancial actualmente, que son cómo eso se ha potenciado a través de las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas. Pero decís que Rusia nos quiere influir. No voy a recurrir al tópico de aquellos que nos decían que había armas de destrucción masiva no sé dónde, pero no vamos a ver la realidad actual. ¿Tú qué Navidad celebramos aquí? ¿Celebramos la Navidad ortodoxa? Seguramente la mayoría de las personas que está aquí seguramente no saben cuándo empieza la Navidad ortodoxa rusa. En cambio aquí celebramos una Navidad que, recordemos, este Papá Noel que nos han impuesto, que por cierto va vestido rojo porque lo dijo Coca-Cola. Y a partir de ahí podíamos hablar del Cyber Monday, del Black Friday, y no solamente eso, este año empezó a correr el rumor, y significa que dentro de 2 o 3 años lo haremos, que ¿por qué no celebramos también el Día de Acción de Gracias? Entonces, ¿quién nos está invadiendo? Por favor, vamos a ser serios, vamos a ser una vez más honestos. Que yo sepa, la moda que yo no sé quién nos ha convencido de eso, de comprar ropa rota en las tiendas, yo creo que no vino de Rusia, que me perdonen a lo mejor si me estoy equivocando, creo que no vino de Rusia. Que, por cierto, la nueva moda que va a venir, que ya está saliendo en Estados Unidos, es comprar la ropa llena de grasa y sucia. Seguramente dentro de un par de años la tendremos así, la compraremos así en las tiendas. Quiero decir, esas labores de desinformación se han llevado a cabo siempre. En la época de la Guerra Fría
la Unión Soviética lanzaba contra el mundo capitalista sus campañas de desinformación. Esto se marca todo en algo superior que se llama operaciones de información. Dentro está la guerra psicológica, están las operaciones de desinformación, en fin, que los que somos militares y algunos hemos trabajado en ello lo conocemos muy bien. Esto es lo propio de los conflictos, de la guerra. Y recordemos, actualmente estamos en una guerra permanente, en una guerra económica y, como bien ha dicho Juan Antonio, en un nuevo campo de batalla que es el ciberespacio. Y el país que no tenga cibersoldados, que sepa que va a perder la guerra. Un dato muy reciente de un informe de Price, pero vamos, hay muchos ya disponibles, la predicción del peso de las economías en el PIB mundial en 2050. Bueno, la Unión Europea en estos momentos representa aproximadamente el 19% del PIB mundial, en el 2050 se estima que va a ser el 9%. Entonces, aquí nos viene un ajuste que ya se viene produciendo desde hace bastante tiempo, muy importante en el peso económico y la capacidad económica y, por cierto, también en gasto militar y en muchas otras partidas que para ti son absolutamente centrales en la definición de poder, incluso en el espacio ciber, donde China está desarrollando unas capacidades muy importantes, ¿no? Entonces, en ese mundo del mañana, ¿cómo ves tú esa estructura del orden internacional y cómo ves qué impacto va a tener eso en algunas de las dinámicas que tú describes en el libro? Fundamental. Porque una vez más, Europa vamos perdiendo terreno y a pasos agigantados. Por cierto, la Navidad ortodoxa rusa es el 7 de enero. Vamos a ver, la realidad. Una vez más, Estados Unidos de repente un día se levanta por la mañana y dice, pero si voy perdiendo la economía mundial, si resulta que la globalización, que la he inventado yo, con Bretton Woods en 1944, en aquel momento con el respaldo del oro, que finalmente Nixon en los años 70 suprime el respaldo del oro. Si he inventado yo esa globalización y de repente hay un país que es el que además se considera el adalid del libre comercio, el adalid de que no exista ningún tipo de trabas aduaneras, y ese es China. Pero si este país era comunista, ¿cómo de repente se ha convertido en el país capitalista del mundo? Porque de repente China va ganando la economía mundial. Porque todo lo que está diciendo el señor Trump, todo, absolutamente todo, tiene un componente económico. Y si ahora mismo, entre otras cosas, el respaldo ahora mismo a Israel significa el respaldo al mundo judío, porque en este nuevo orden mundial económico que va a surgir necesita el respaldo de los judíos, entre otras cosas, entre otras cosas. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Como digo, de repente Europa, que en el a finales del siglo XIX las principales potencias económicas eran europeas, y todavía en los años 70, los años 1970, había algunas de ellas, como Alemania, que eran las principales economías europeas del mundo, de repente han desaparecido, y vamos a desaparecer todavía más. Pero es que ya ni siquiera va a ser Estados Unidos, el que va a estar por encima es claramente China, pero si a lo mejor incluso le supera India. Y ojo con México, que está considerado que en los próximos años va a ser una de las 10 economías más importantes del mundo. Yo no sé, Juan Antonio, sobre el tema de China y su desarrollo de capacidades y su actuación en este espacio de tecnología. Hay otros que hace 10, 15 años se decía que China tenía una economía que no era sofisticada, una defensa que también era muy rudimentaria y, sin embargo, estamos descubriendo que todo lo contrario. No, si queremos autocomplacernos en ese análisis, podemos seguir muchos años más y en lugar del 9% tendremos un 2% de peso en lo que es la parte del peso de la economía europea, si es que realmente en el 2040 todavía existe Europa. Bueno, es decir, que al final nosotros pensamos en ese tipo de modelos trasladando hacia el futuro situaciones de este año, de esta realidad hacia el 2040. Pero en el 2040 quizá ni como entidad geográfica, muchísimo menos en lo que es la parte de entidad global, somos capaces de poder desarrollar, ¿no? Cuando dice Xi Jinping que él va a ocupar el primer espacio de la cibersoberanía mundial, quiere decir que va a desarrollar todas las capacidades de influencia, capacidades económicas y un sistema de inteligencia económica global, en el cual no hay ningún tipo de restricción y al final se convierte en el adalid del libre comercio, cuando realmente lo que está diciendo es vamos a generar un monopolio con ilusión de libre mercado, pero el que va a controlar el mercado soy yo. Esa es nuestra realidad. El nivel de sofisticación es cada vez mayor. El nivel de penetración, de toma de posiciones en materias primas, en desarrollos tecnológicos, es extraordinario. Mi hijo, por ejemplo, está estudiando moda en París. En su clase son 25 personas y de ellas 20 son chinos. 20 son chinos. Es decir, que estamos viendo lo que son los niveles de proporción de una capacidad que nosotros minusvaloramos de formación, de capacidad, de desarrollo y además un deseo de imperio. Eso se traslada a todos los niveles porque cuando tiene que hacer el ciberejército lo piensa en esos criterios.
Y si tú no piensas en esos criterios, estás ocupando un espacio en el tablero de juego que no existe. Estamos hablando, ahora tenemos un debate en el Cano, precisamente sobre lo que es la parte de los modelos del derecho, el ciberderecho. ¿Qué tiene que ver las modalidades del derecho internacional o el derecho mercantil internacional en un mundo en el que los espacios y los actos se están dando en un no espacio y en un no tiempo? Ahí voy a lo que es la parte de las estructuras cuánticas, ¿no? Y estamos hablando de que esas capacidades de desarrollo, esa capacidad de innovación, esa capacidad de gestión del talento, incluso la captación de talento, que en una Europa dice no tengo un futuro, nosotros formamos a esos profesionales, pero ven un terreno abonado para poder desarrollar sus capacidades en China, es que vamos a ser contribuidores netos de formación de especialistas para China. Es decir, nosotros, ese concepto tecnológico, de dónde va a estar el nuevo mapa mundial de la defensa, de la ciberdefensa. Si nosotros somos en Europa ahora mismo en temas de ciberseguridad o ciberdefensa un 99,9% dependientes. Es decir, no tenemos capacidad, hemos perdido ese tren y tampoco tenemos capacidades. Si no tenemos tecnología propia y no tenemos capacidades, ¿qué somos? Pues totalmente dependientes. Darle la espalda a esa realidad quiere decir que es un elemento de constatación de que no estamos en un nivel de interpretación de esa realidad, ¿no? Como decía, mira, es decir, estamos hablando de esa interpretación. Yo tengo una pregunta para Pedro. A mí lo de ciberseguridad me fascina y he aprendido mucho en alguna ocasión de Juan Antonio, pero uno de los conceptos que más me fascina en este terreno es el concepto de disuasión. ¿Cómo cambia? Que en la guerra convencional, pues bueno, un país sabe que el otro tiene una bomba nuclear y sabe sus capacidades convencionales y estas funcionan de una u otra manera como elemento de disuasión. Pero ¿cómo funciona disuasión en el mundo cibernético? ¿No? Quiero decir, ¿cómo disuasión, bueno, no funciona? o que nos explique un poco esto. Una buena respuesta y tienes el Nobel de la Paz, porque esta es una de las grandes preguntas de la defensa. No quiero tener ningún premio, simplemente voy a dar mi opinión modesta como siempre. Mira, claro, verás, ahora mismo lo enlazamos con las acciones de desinformación, o de operaciones de información en general. Ahora vivimos en dos mundos paralelos, pero que todos vivimos en ellos. Por un lado es el mundo físico, claramente, y por otro lado este mundo virtual, este mundo cibernético. Claro, pero hay un nexo... A prueba de bules. A prueba de bules. Pero hay un nexo de unión entre los dos. ¿Sabes cuál es? La mente humana. Y hoy en día la disuasión se consigue, y esa frase se la debo, la pongo en el libro a mi buen amigo Ángel Gómez de Ágreda. Hoy en día se consigue no a través, como dice él, no de operaciones del... ¿Cómo dices, Ángel? No operaciones de efectos físicos bombardeando, sino operaciones de afectos. Porque hoy en día tú vas a conseguir la disuasión consiguiendo mentalizar a tu población tanto en un sentido como en otro. ¿Qué hacemos para atacar Libia? Para atacar Libia hay que demonizar Libia, demonizar a Gaddafi hasta la saciedad, porque se trata de conseguir por lo menos la pasividad de la población para poderlo atacar. Esas son las operaciones de afectos, esas operaciones, como digo, en ese nexo común de los dos mundos que es la mente, claramente. Si me permites enlazar un poquitito con el punto anterior, porque creo que es muy interesante. Estamos yendo hacia un mundo muy particular, que probablemente hacía tiempo que no vivíamos. Estamos yendo hacia un mundo de líderes fuertes, de líderes casi autoritarios. Pensemos, Xi Jinping, aclamado en el último congreso del Partido Comunista Chino como el nuevo Mao, el nuevo gran timonel, pero aclamado por unanimidad. Tenemos a Putin, efectivamente, el 70 y tantos por ciento, el 80% de popularidad dentro de su población e incluso entre todos los expatriados, y además dicho por organismos absolutamente independientes, como puede ser una fundación que hay en Liechtenstein, que no tiene nada que ver con Rusia en absoluto. Y hay quien puede decir, hombre, pero es que a lo mejor, bueno, es que el que no opine así le llevan a Siberia. Hoy en día sabemos que hay muchas maneras de hacer encuestas, no necesitando llevar a nadie a Siberia. Pero además de todo eso, tenemos el otro elemento, que es Estados Unidos, que ese es el mismo tipo de líder. O sea, líderes muy carismáticos, casi autoritarios, que son los que se van a imponer en el mundo. Y mientras tanto, como bien decía Juan Antonio, ¿qué líderes tenemos en Europa? De entrada habría que pensar quién es el líder en Europa.
La Comisión, el Consejo, el Parlamento, la alta representante para Asuntos Exteriores, ¿quién es el líder en Europa? Esa sería la primera pregunta. Y luego, además, hay que tener en cuenta que cuando en Europa hemos querido de verdad ser un supraestado, tener una constitución y tener un presidente único, los primeros que se han negado han sido las grandes potencias, empezando por Francia. Esa es la realidad que estamos viviendo en Europa. Y yo lo he dicho en varias entrevistas a lo largo de estos días cuando me han preguntado por el libro. Europa, o nos reinventamos, o tenemos un futuro todos muy negro, tremendamente negro. Te hago la última pregunta y lo abro al público ya. En este mundo cambiante, con estas potencias emergentes, con nuevos campos de seguridad emergiendo, y de hecho donde colisionan estas interpretaciones y estas formas de entender el poder entre la visión más europea, más buenista, y la visión más geopolítica de otros estados, danos 2 o 3 pinceladas de actuaciones claves que crees que debería de hacer España, Europa, para defender su peso, su poder en el mundo y sus intereses en los próximos 20, 30 años. 2 o 3 ideas, fuerza, y luego lo abro al público para las preguntas que puedan tener. Perfecto. Sí. Antes comentabais del... Creo que se te puede hacer el micro. Antes comentabais de este centro de lucha contra la desinformación de la Unión Europea. Ojalá de verdad sea un centro de lucha contra la desinformación de la Unión Europea. De la Unión Europea. Y ya me entendéis por dónde voy. Porque lo primero que tenemos que pensar es hacer política de verdad para los intereses de Europa y dejarnos de llevarnos arrastrados a conflictos, a escenarios que a lo mejor los europeos y algunos países en concreto no tenemos el más mínimo interés, salvo el que sea de granjearnos enemigos que no teníamos. Lo segundo, hacer políticas de verdad, de Estado a largo plazo, con visión estratégica, tanto en Europa como en todos los estados europeos, que no se está haciendo, porque una de las vulnerabilidades que sin duda tiene la democracia, que bendita democracia, si hoy me permite hablar a todos ustedes siendo militares, porque estamos en un sistema democrático, por supuesto, pero, como digo, una de las vulnerabilidades es precisamente la alternancia política, que hace que muchas veces nuestros líderes políticos europeos esté más pensando en ganar las siguientes elecciones o expulsar del poder al que esté en ese momento ostentándolo, que de verdad hacer una política de Estado a largo plazo. Y frente, una vez más, tenemos una China que hace planes estratégicos a 50 años vista. Rusia no tiene que responder, efectivamente, el señor Putin, no tiene que responder ante ninguna oposición, ante ningún parlamento, y eso les permite, o incluso, me atrevo a decir, Estados Unidos actualmente. Lo que quiero decir es que con eso significa que estamos retrocediendo porque no somos capaces de hacer esas políticas a largo plazo. Una vez más, entender el mundo, entender a dónde vamos y, sobre todo, hacer políticas de Estado a largo plazo.